Con muchísimo gusto damos la bienvenida al doctor Mario Jesús Aguilar Camacho, parte del cuerpo académico, de nuestro cuerpo académico. Es miembro, es docente en la Universidad de Guanajuato, División de Ciencias Sociales y Administrativas, Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos del campus Celaya Salvatierra, y hoy nos trae adulto mayor, envejecimiento y pérdida de la capacidad jurídica. Doctor Mario, bienvenido. Doctor Charles, muchísimas gracias. Es un honor este privilegio de que me haya invitado a tan importante evento en ya su sexta edición, este Congreso de Envejecimiento y Salud que ha trascendido fronteras. Y bueno, pues también me da muchísimo gusto que un compañero de cuerpo académico como usted, es tan alto nivel, de tan reconocimiento, de tanto prestigio, pues me haga este honor. Eh, a mis compañeros de cuerpo académico, muchas gracias por confiar en mí e invitarme a participar en este evento. Y bueno, pues voy a tratar un tema jurídico que tiene varias aristas. Eh, el tema es el adulto mayor, pero desde el punto de vista de envejecimiento y pérdida de la capacidad jurídica. Quiero comentarles a ustedes que recientemente he visto dos películas. Una de ellas es de la directora de una institución privada de tutores de ancianos en Estados Unidos. Ella tenía toda una institución, es un caso real. La película está basada precisamente en hechos de la realidad, donde esta señora, con su institución que abarcaba varios estados de la Unión Americana, recibían a los ancianos que en muchas ocasiones pues tenían su pensión, en algunos casos tenían recursos económicos y ella se dedicaba precisamente a ser la administradora. Se acercaba a los jueces cuando veían que no tenía que no tenían familiares esas personas mayores, o bien que las personas familiares se habían portado de manera ingrata con el adulto mayor, bueno, se le asignaban un tutor, y en este caso, bueno, pues era la institución de esta señora. Esta dama, bueno, pues se quedaba con las fortunas, con los patrimonios de las personas adultos mayores. También vi otra película en donde designaban tutores, también es de la vida real, también de la Unión Americana, donde hay un director de la institución que recibía a las personas adultas mayores, donde hacía que estas personas pasaran precisamente como incapaces, es decir, que habían perdido ya sea por enfermedad o bien capacidad psicológica o física, y que se les nombrara tutores, no, perdón, que los familiares no se enteraran que ellos habían sido nombrados tutores, o bien que ellos eran los beneficiarios de recibir ese patrimonio. Bueno, en nuestro México, la ley señalaba algunas cuestiones donde las personas mayores empezaban a perder la capacidad jurídica. Y era entonces cuando se le designaba un tutor, un tutor a esa persona, y era quien podía tener la representación de los negocios o de las obligaciones a cargo de estas personas adultos mayores. Bueno, sobre esta situación, sin más preámbulo, voy a comentarles lo siguiente. En el derecho
es entendido como un conjunto de normas que regulan la conducta humana en sociedad. Así generalmente entendemos el derecho, pero también lo entendemos por su finalidad, que no es otra que hacer justicia. Y se entiende que es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero la palabra corresponde, bueno, pues eso tiene muchas connotaciones y es muy subjetiva esa palabra. Podemos entenderla de muchas formas. No nos queda muy claro. Es un concepto jurídico indefinido. Yo les puedo poner, por ejemplo, aquí hay una imagen de tres niños que están viendo un partido de béisbol y están detrás de una barda. Se supone que hay varias cajas y cada uno de ellos toma una caja. Y como podemos observar, pues el niño mayor de tamaño llega un momento que si tú le das a él una caja, pues va a estar muy a gusto. En el concepto de el niño del medio, para él, bueno, pues también es alcanzable el objetivo. Estaban viendo a través de la pared de esa barda. Pero imagínense el más pequeño, si le diesen igual que los demás, entonces, pues no podría realizar el objetivo. Y esto se llama igualdad. En el derecho, la igualdad significa tratar a todos de la misma manera. Pero también hay un principio general del derecho que se llama equidad, que no les puedes dar lo mismo a todos, sino que tienes que repartir de una manera más proporcional. Se le tiene que apoyar más al que menos tiene y dejar en libertad completa y absoluta a quien más tiene. Y ese es el concepto de equidad. Y se enuncia como dar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Bueno, en ese concepto, en ese ámbito, tenemos lo que se llaman los grupos vulnerables. La vulnerabilidad implica que es un fenómeno donde las personas de manera individual tienen desventajas frente a otras y generalmente esta vulnerabilidad, hablamos de grupal, precisamente cuando a un sector o a un segmento se le limitan sus oportunidades de desarrollo. Y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México ha señalado cuáles son los grupos vulnerables. Esos grupos vulnerables, les recuerdo, están en desventaja frente a otros grupos sociales. Y señala muy políticamente que son las mujeres. Bueno, pues yo le diría con todo el respeto debido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no todas las mujeres están en desventaja frente a otros grupos sociales. Conozco a varias mujeres ejecutivas, directivas, en fin, que no van a querer ser tratadas dentro de este apartado como grupo vulnerable. También encontramos a los migrantes y a los refugiados. Bueno, si hablamos de los migrantes, el refugiados es otra connotación. Si hablamos de los migrantes, nosotros encontraríamos a personas que también pueden tener bastantes recursos económicos y van de un país donde desean vivir en otro. Entonces, no todos los migrantes son pertenecientes a este grupo vulnerable. Lo mismo que los refugiados. Hay refugiados políticos, por ejemplo, aquí en México hay un personaje que pidió asilo político, lo trajo el gobierno mexicano, incluso con un avión de la Fuerza Aérea que fue hasta la capital de Bolivia, de La Paz, y se trajo a Evo Morales. Entonces, no es lo mismo este señor que una persona que es perseguida políticamente o que es perseguida por criminales o por sus ideas. Bueno, no son lo mismo, entonces no todos pertenecen a este grupo vulnerable. Las personas con VIH-Sida, bueno, pues no todos tampoco estarían
tratados con el nivel de vulnerabilidad. Hay quien tiene más recursos, menos recursos, en fin, las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual. Bueno, pues yo les diría que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. Es una apreciación, es tu preferencia, pero no significa que tengas menos derechos, pero tampoco puedes solicitar más derechos que los cualquier persona. Entonces, los enfermos mentales, así nos lo señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues allí variaría precisamente el grado de discapacidad y entraría precisamente dentro de las personas con discapacidades, pero también las discapacidades varían. Puede ser una persona que se lastimó un dedo. Y bueno, pues es una incapacidad menor, es una incapacidad temporal, una persona que tiene una caída, una persona que tiene una discapacidad total ya en alguna de sus eh, de sus miembros o de todo el cuerpo, etcétera. Puede ser permanente, puede ser temporal, puede ser total, parcial, etcétera. Bueno, entonces no entrarían tampoco todas las personas en esta situación y las enfermedades mentales varían de uno a otra. También tenemos a los jornaleros agrícolas. Bueno, pues yo te diría que no todos. Hay unos jornaleros agrícolas que se dedican, por ejemplo, a la cosecha de la zanahoria y estos señores pues son pagados con unas cantidades muy altas de salario y resulta que ellos van de un lugar a otro eh, recolectando las zanahorias, como la zanahoria se da en unas tierras que presionan muy fuerte a este producto. Bueno, pues entonces se tiene que utilizar muchísima fuerza física y los jornaleros agrícolas, bueno, pues son de una talla mayor que el resto de cualquier otro jornalero agrícola y sus potencialidades físicas también. Entonces, bueno, pues habría que ver cada caso concreto y particular. Los desplazados internos, pues en nuestro país sabemos que hay lugares, que hay ciudades, que hay poblaciones donde los grupos delincuenciales pues han sentado sus reales y hay lugares del estado de Chihuahua, de Coahuila, de Zacatecas, de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, donde pues prácticamente poblaciones enteras son desplazadas. Se habla de que hay alrededor de entre 80,000 y 90,000 personas desplazadas por esta situación, que son también víctimas de delitos. Víctimas de delitos, bueno, pues se les considera como grupos vulnerables, pero vuelvo a la situación que mencionaba, no todas las víctimas del delito. Si, por ejemplo, te robaron la cartera o fuiste herido, pues no son situaciones que estén en la misma condición. Entonces tienes que verlos con unos ojos distintos, ese tipo de vulnerabilidad. Sin embargo, yo no logro apreciar ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando hacen este catálogo, principalmente a los niños. Los niños en general, en términos generales no absolutos, son vulnerables. E incluso hay un principio general de derecho que habla precisamente de la protección a los menores, con una perspectiva precisamente de protección a ellos que tienen ese privilegio. Claro, también hay algunos casos extraordinarios, pero son los menos, donde hay niños, por ejemplo, delincuentes. Eh, Se han dado casos aquí en nuestro país y ahora las bandas delincuenciales pues son su centro de atracción y de incorporación a estos grupos delictivos porque saben que se les va a tratar precisamente con cierta benevolencia. Bueno, también ahí encontramos a los adultos mayores, pero les decía, no todos los adultos mayores, porque hay adultos mayores que están en muy buenas o excelentes condiciones físicas, mentales, económicas, sociales, etcétera. Y hay otras personas que efectivamente sí tienen problemas, ¿no? por esta situación. Bueno.
Voy a continuar. En México, la población de adultos mayores se define jurídicamente como las personas de 60 años o más. Y como lo acaban de comentar muy acertadamente el director de la división que hizo el honor de inaugurar este evento, y como lo hizo la doctora Alma Rosa Tovar y mi antecesora, bueno, pues hablamos precisamente que está como población en un crecimiento. En este momento hay más de 15 millones de personas, adultos mayores, que representan aproximadamente el 12% de la población total del país. Y también siguiendo datos de INEGI, para el año 2050, este número podría alcanzar el 33%, lo que, bueno, pues va a hablar de un 23% de la población total. Imagínense, proporcionalmente va a crecer muchísimo. Y para eso, bueno, pues hay que prepararse como profesionista, ya sea en el área de ciencias de la salud, en las áreas eh, económico-administrativas y en las áreas jurídicas, en fin, hay que estar preparado para recibir precisamente a todas estas personas. La ley de los derechos de las personas adultos, que apareció en el Diario Oficial de la Federación en 2022, nos dice que se considera adulto mayor precisamente a quienes tienen 60 años o más, y que el acceso a las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, comienza a partir de los 65 años. Hay una diferencia de 5 años. 60 años para ser considerado adulto mayor, en donde las mujeres pues ya pueden jubilarse y los varones pues hasta los 65 años. Es una discriminación por causa de sexo y por causa de edad. Habría que hacer algún ajuste ahí. Bueno, quiero comentarles que las pensiones contributivas son para los trabajadores que están precisamente registrados ante el IMSS o ante el ISSSTE, que tengan lo que se llama seguridad social. Y las pensiones no contributivas son de aquellas personas que no están precisamente con una pensión formal, sino que están en el nivel informal y reciben lo que se llama la pensión para bienestar de las personas adultas mayores. En México se dice que las palabras pues tienen varias connotaciones dependiendo de quién las diga. Yo voy a acudir a la Real Academia de la Lengua Española. En su diccionario nos dice que el concepto es viejo. Es la voz, viejo, vieja. Y se refiere al dicho de un ser vivo de edad avanzada. También se le puede llamar anciano, añoso, Matusalén, viejales, vejete, abuelo, vejestorio, vejarrón, viejarrón, veterano, vetarro, viejurgo. Son maneras de señalar a una persona adulta mayor. Y esto no es nada más en México. Algunas de esas palabras son utilizadas tanto en España como en algunos países de Hispanoamérica. También se le llama viejo a un adjetivo que habla de existente desde hace mucho tiempo o que perdura en su estado. Dice, mantenemos una vieja amistad. También se le dice así algo que es antiguo, arcaico, pretérito, lejano. Anticuado, rancio, vetusto, antediluviano, arqueológico, fósil, anciano. También encontramos que es un adjetivo que se utiliza para algo que existió o tuvo lugar en el pasado. Por ejemplo, decimos precedido del artículo el y pospuesto al nombre o al apellido de una persona para indicar que ésta nació antes que otra llamada
igual. Eso lo encontramos, por ejemplo, en nuestra credencial del INE. Ahí podemos encontrar cuando son homónimas las personas, bueno, pues se tiene una abreviatura. También se le dice a lo que es deslucido, estropeado por el uso, que significa lo viejo es lo gastado, lo usado, lo deslucido, lo envejecido, destartalado, ruco, funco. Bueno, también algo usado o de segunda mano se le dice viejo. También es el padre y madre de una persona. Cuando los jóvenes utilizaban el concepto de lo sabe tu viejo, son mis viejos, para decirle a tus papás. Luego también encontramos que coloquialmente es utilizado como un apelativo afectuoso para dirigirse a una persona con confianza, con cariño también. Es mi viejito, mi viejita, etcétera. Bueno, todas estas son connotaciones del lenguaje que para muchas personas no son agradables. Esto no es nada agradable o que prefieren utilizar alguna otra palabra porque son hirientes. Lo estamos encontrando ahora que hay muchas personas que se les llama la generación de cristal porque son hipersensibles y sobre todo pues no aceptan muchas ocasiones las realidades. Por eso también se le ha dado el nombre ahora para englobar a estas personas como personas precisamente de la tercera edad o personas senectas. Senectud. ¿Qué es la senectud? Lo senecto, bueno, pues es la última etapa de la vida humana, nos dice el diccionario médico. Es el envejecimiento también como proceso natural e inevitable de la vida. Luego tenemos que ese envejecimiento del cuerpo implica también una serie de cambios fisiológicos graduales y continuos que afectan a todos los sistemas del cuerpo humano, ya sea disminución de la capacidad de los tejidos para regenerarse, la reducción de las funciones inmunológicas, en el metabolismo y en la función endocrina, y es el deterioro de la función cardiovascular y neurológica. Si bien todos estos cambios, decíamos que forman parte normal de la senectud, no deben confundirse con enfermedad, porque para muchas personas, senecto es alguien que está enfermo, no es ninguna enfermedad, porque existe el concepto, y también en el derecho es entendido, el concepto de un envejecimiento saludable puede acompañarse de vitalidad y de buena salud. Bueno, eso es lo que encontramos en el diccionario médico. Bueno, en el derecho encontramos que hay nada más un tipo de personas. Se llama ser humano. Toda persona es el ser humano. Pero encontramos que jurídicamente hay dos tipos de personas. Uno se llama personas físicas y otro se llama personas morales. Personas físicas en otras latitudes se les llama también personas naturales. Son los individuos o somos los individuos de la especie humana que tenemos la posibilidad de ser titulares titulares de derechos y de obligaciones. Y encontramos también lo que se llama las personas morales, que ya son precisamente construcciones de la inteligencia humana, donde dos o más personas, ya sea físicas o morales, crean una organización. Pero esto es un concepto que no tiene nada que ver con el tema de hoy. El concepto es personas físicas y las personas físicas tienen atributos. Encontramos nosotros que en el artículo 20 del Código Civil
del Estado de Guanajuato, en su libro primero, se señala que son personas físicas, los individuos de la especie humana, que desde que nacen hasta que mueren son personas. Y se refuta, dice, como nacido el feto, que desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo. Y encontramos ahí varios artículos, el artículo 21 que habla de la capacidad jurídica, el 22 que habla de la representación de incapaces, Ricardo, pero gana un lateral en ataque. que lo voy a tratar un poco más, es Eso sí, los precisamente cambios, ¿no? Sí. el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con esto, la representación de incapaces específicamente en las personas adultas mayores. Luego tenemos el artículo 23, la mayoría de edad y la capacidad jurídica, y el artículo 23A, el derecho a la identidad y las obligaciones de garantizarlo. Bueno, los atributos de la personalidad, de la persona, toda persona tiene esa personalidad. Y desde el punto de vista de la lengua, que es lo que tiene que ver con el derecho, bueno, se habla de atributo. Un atributo son las cualidades o propiedades de algo, de un ser. Los atributos de la personalidad son cualidades que identifican e individualizan a un sujeto de derecho, a fin de que sea ubicado dentro precisamente del orden social y del orden jurídico. Y aquí encontramos que los atributos de las personas físicas son 6. El primero es la capacidad jurídica. El segundo es el derecho a tener un nombre. Tercero, el derecho a tener un domicilio. El cuarto, a ser reconocido en tu nacionalidad. El 5 es el derecho a tener un patrimonio, y el sexto es el reconocimiento a tu estado civil. Específicamente, nuestro tema es la capacidad, donde se ha cuestionado durante muchos años en nuestro país, en Hispanoamérica, y les decía yo, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo occidental precisamente, la capacidad de las personas adultas mayores. La capacidad no es una facultad, porque puede haber personas que no tengan una capacidad, que no tengan capacidad. Puede ser una persona que está en el hospital declarado como con muerte cerebral. Bueno, pues esa persona pues todavía está conectada a la alimentación intravenosa y respiración artificial, etcétera. Bueno, pues esa persona todavía tiene capacidad legal, capacidad jurídica, aunque ya no tiene capacidades físicas. Por lo tanto, ya a lo mejor perdió todas sus facultades, pero tiene todavía la capacidad jurídica. Por eso es que la capacidad jurídica en México específicamente y en la mayor parte de los países del mundo occidental, tenemos que la capacidad es una aptitud, de ser apto, de ser titular de derechos y de obligaciones. Bueno, la capacidad entonces se obtiene del adjetivo capaz, y significa que tiene precisamente la posibilidad de tomar o recoger, y aquí específicamente, derechos y obligaciones. Bueno, esa sería la capacidad. Es una aptitud, no es una facultad, no es un derecho, sino es ser apto para ser titular de derechos y obligaciones. Y bueno, esta palabra capacidad es una palabra polisémica que tiene varios significados y puede entenderse de distinta manera en el ámbito social, empresarial, o en el ámbito jurídico, y también en otros niveles. Bueno, nuestro Código Civil para el Estado de Guanajuato dice que las personas tienen capacidad cuando son hábiles para contratar
Entonces, es la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones y ejercitar los derechos y obligaciones de manera personal. Y yo les diría algo más, algo más. Aquí está la complicación. Bueno, la capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad es aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de goce empieza, y aquí les va, desde el momento de la concepción. Ah, caramba. Bueno, pues esto viene señalado en el Código Civil del Estado de Guanajuato y en la mayor parte de los códigos civiles de los estados miembros de la Unión, que son los Estados Unidos mexicanos, y también en el Código Civil Federal. Y en el Código Civil Federal no ha sido retirado precisamente este concepto, el concepto de capacidad de goce. ¿Desde qué momento se tiene capacidad? Pues desde el momento de la concepción. Se tiene precisamente a una persona por viva, a una persona se le tiene por viva, dicen, desde el momento en que nace. Sí, pero ya desde antes puede ser titular de derechos y obligaciones cuando está en el vientre materno. Y fíjense ustedes, desde el momento de la concepción, señala el artículo 23 del Código Civil Federal, que esa persona, así se le llama, persona, entrará bajo la protección del Estado, bajo la protección del Estado, y se le tendrá por nacida a partir de la concepción y terminará su capacidad hasta el momento de la muerte. Bueno, ahora, hay capacidad de ejercicio como posibilidad de ejercer mis derechos y mis obligaciones de manera personal y directa. Pero hay personas que no pueden ser reconocidas que tengan esa capacidad de ejercicio. Ejemplo, los menores de edad. Es hasta la mayoría de edad en nuestro país cuando ya se tiene la capacidad de ejercitar los derechos por sí mismos una persona. Y antes, bueno, pues tendrá un tutor. Esto mismo va a ocurrir con las personas adultas mayores a las que en muchas veces se les consideraba, como veríamos por ahí, de una manera muy displicente, bastante falta de seriedad en los nombres que se le asignaban a las personas, porque pues se les daba un trato por lo demás discriminatorio y algunas veces hasta insultante. Y estas personas, bueno, pues no se les consideraba tampoco como aptos para ejercitar sus derechos. Y esto, bueno, pues afortunadamente ha cambiado, pero pasemos al tema. Ah, una persona puede sufrir la capite diminutio, es decir, capite es la cabeza, la disminución de tu cabeza, de tus capacidades como persona. Eh, puede ser físicas, mentales, etcétera. Bueno, se puede entender que una vez nacida la persona, dice, tiene capacidad jurídica hasta que muera. Pues como acabamos de decir, desde el vientre materno ya puede una persona tener capacidad. Por ejemplo, no es el tema, pero se los voy a decir en este momento, porque está muy interesante. Una persona que está en el vientre materno, bueno, pues ya puede ser titular de derechos y obligaciones. Le puedes poner una propiedad. Dice, oye, pero ¿qué nombre va a tener? Bueno, pues todavía no tiene un nombre. Tienes derecho al nombre hasta que naces. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a poner a esa persona? Bueno, pues se le nombra a la persona nonata, así, nonata, que ya hijo de fulanita y perenganito, y que va a ser titular de un fideicomiso o de un patrimonio que le deje el abuelito o la tía o alguna persona que para el futuro de ese niño, de ese bebé que está en vientre materno.
Oye, pero ese bebé también tiene obligaciones, claro, tiene la obligación de pagar impuestos. Oye, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues no lo puede hacer él, porque no me lo imagino saliendo del vientre materno para ir a la oficina de tributos o Hacienda a pagar, aquí están mis impuestos, pero sí lo puede hacer a través de sus representantes, de sus tutores. Bueno, hay varias discapacidades o disminución de la capacidad de las personas. Bueno, los menores de edad, ya lo decíamos, las personas dementes. En México había una situación que se le llamaba prodigalidad. Es cuando hay personas que gastan en exceso en otras, son demasiado generosas hasta la exuberancia de que se les puede pedir, se podía pedir, todavía se puede pedir por los familiares o quien en un momento determinado sienta que tiene derecho a heredar, que un juez declare a esa persona con una capite diminutio. ¿Por qué? Pues porque está dilapidando un capital, está dilapidando un patrimonio. Y en México, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde hay personas que gastan, que cada día hacen un programa de televisión y están regalando $1 millón. Aquí, pues no sé, a X personas en la calle o que cumplan con ciertas preguntas, que contesten ciertas preguntas, etcétera. Bueno, eso lo pueden hacer allá. En México encontramos una situación pues diferente porque la propiedad en México debe tener o tiene un interés social. Entonces, todos esos eh, personas precisamente pueden en un momento determinado solicitar que ese capital, ese patrimonio, pues no se dilapide. Bueno, la embriaguez habitual, los drogadodependientes declarados, los sordomudos y por ahí decía también algunas personas, adultos mayores, etcétera. Ya fue sacado toda esta situación y les decía que a muchas personas adultas mayores, bueno, pues se les daba un tratamiento de verdad espantoso con esas palabras que ya vimos que son despectivas, que son bastante groseras y que, bueno, afortunadamente en este país ya no podemos dirigirnos así a las personas, porque son personas y tienen dignidad. Y esa dignidad implica que es el respeto que yo quiero para mí, también lo quiero para ti. Atendiendo a un principio fundamental de la ética, de la regla, lo que se llama la regla de oro. Lo que quiero, dice, no busques para otro lo que no quieras para ti. Bueno, en nuestro país se puede solicitar una incapacitación judicial para un adulto mayor, por ejemplo, por padecer trastornos mentales, por padecer enfermedad física o psíquica incapacitante, es decir, presentar una discapacidad mental. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que esta figura de la interdicción, afortunadamente, ha declarado la Suprema Corte, por favor, que es inconstitucional decirle a una persona o que un juez declare que una persona está incapacitado, ya sea mental o física o psicológicamente o de cualquier tipo. Y que también esto se lleva a cabo siguiendo lineamientos internacionales de tratados en los cuales México ha participado o ha formado parte de convenciones multilaterales de países. Y se tienen que respetar esos derechos precisamente lo que sigue nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece procedimientos específicos para designar
lo que se llama apoyos extraordinarios, como los cuidadores que señalaba precisamente mi antecesora. Doctora, muchas gracias por darnos tan excelente plática. Bueno, esos apoyos extraordinarios que tiene que gozar una persona adulta mayor que tiene alguna de estas eh, incapacidades. Pero se le debe permitir a las personas mayores que sigan teniendo su capacidad jurídica. El Código Civil establece que la capacidad de ejercicio es la presunción para toda persona física y que ahora la incapacidad es la excepción. Y entonces se tendría que ver qué caso es excepcional. Y ahora, pasemos a lo siguiente. Este Código Nacional de Procedimientos Civiles, fíjense ustedes, reconoce que todas las personas mayores de edad tienen capacidades plenas. Es decir, esa es la regla. Y que todas las personas pueden utilizar lo que se llama salvaguardas. Salvaguardas. Es decir, voy yo como adulto mayor a señalar a quién es la persona o personas que en un momento determinadas me pueden apoyar, ya sea para administrar mi patrimonio, para cumplir con mis obligaciones, para que me trasladen, para que me cuiden, etcétera. Y que, obviamente, un juez tendrá que escuchar las razones y los argumentos de esa persona adulto mayor. Y no es nada más como antes, que un médico establecía que ya estaba enfermo mental, que ya estaba con tal situación, que ya no podía en un momento determinado cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. No, ahora tiene precisamente esas salvaguardas, pero además también con los apoyos que puede contar esa persona para ejercitar su capacidad. Por ejemplo, los medios de comunicación que pueda tener para manifestar su voluntad. Es decir, cómo lo va a expresar, ya sea ante otras personas, pero sobre todo lo que es más importante, ante el juez, para que precisamente tenga esa posibilidad, vamos a decirlo, de ser oído y vencido en juicio. Bueno, que no está acusado de nada, pero que sí que exprese precisamente su voluntad. Y ya se verá precisamente con argumentos, precisamente con pruebas, si efectivamente está capacitada o no esta persona. Bueno, esto ha cambiado, les decía, afortunadamente en los últimos tiempos, y afortunadamente tenemos resoluciones de la Corte y que en esas interpretaciones que hace de las decisiones de los jueces, precisamente nos lleva a este gran avance de que las personas adultas mayores cuenten precisamente con salvaguardas y con apoyos para ejercitar sus derechos. Bueno, yo les comento que de manera personal fui cuidador de mi madre por 5 años. Ella tenía una discapacidad corporal, pero su mente estaba muy lúcida. También quiero decirles que ella, en esa lucidez, me designó como su representante legal. Es decir, yo, a nombre de ella, podía cumplir sus obligaciones y también ejercer sus derechos, pero siempre lo hice siguiendo sus instrucciones. Pero hay personas que muchas ocasiones, y lo acabamos de ver también en la familia, hay personas que abusan de esta situación. Lo acabamos de ver, que les decía, y lo vemos en el derecho, que no es nada ajeno a las situaciones donde un cuidador, ya sea miembro o no de la familia, por ejemplo, en las películas, pues generalmente es el mayordomo o la sirvienta de confianza, abusan precisamente de esta situación y, bueno, pues se aprovechan para quedarse con los patrimonios. Esto, les decía, lo vimos en dos personas, perdón, en dos casos de películas
donde intervienen lo que se llama las instituciones de tutoría, pero también los cuidadores en un momento determinado pueden tener la tutoría y puede ser un familiar. Bueno, pues ese familiar creo que tiene también un privilegio también de recibir beneficio económico y seguridad social de quien está siendo cuidado por esa persona. Es una situación que la Corte ha decidido, pero no es jurisprudencia, nada más es un criterio, son criterios aislados. Habría que entablar un juicio, pero esas personas que a veces son cuidadoras, cuando fallece la persona cuidada, el adulto mayor, bueno, pues muchas veces los familiares dicen, pues que te vaya muy bien, muchas gracias, si eres ajeno a la familia, pues te vas con las manos cruzadas, pues porque no vas a recibir nada. Y si el adulto mayor te puso en su testamento y te dio algo, pues qué afortunado eres. Pero si te dio algo que yo soy heredero y veo que no me conviene, pues entonces te entablo juicio para despojarte de lo que te dejó la persona a la que estabas cuidando. ¡Ah, caramba! Y de igual manera encontramos situaciones donde familiares se quedan con el patrimonio completo y despojan a todos los demás. Les hacen firmar a las personas adultas mayores un documento o bien hasta de manera fraudulenta lo hemos visto con notarios que se prestan para esta situación, que son los menos afortunadamente, donde designan beneficiaria a esta persona, que es la cuidadora, y los demás familiares se quedan sin nada. Y les decía, a veces llegan los demás familiares y a la persona cuidadora, que saben que no tiene recursos económicos y que no se va a defender, pues la lanzan a la calle. Y a veces, pues le dan alguna partecica ahí de lo que vendieron y pues fue la casa y nos tocó repartirnos entre todos y te toca igual. Oye, pues afortunadamente te decía que ya la Suprema Corte está interviniendo, que ese es uno de los precisamente de los beneficios que se tienen del respeto a los derechos humanos que hace salvaguardar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales federales que en este momento pues están siendo muy cuestionados, yo les diría injustamente, porque no son ellos los que dejan libres a los delincuentes, generalmente son otro tipo de autoridad que son de tipo administrativo y que le corresponden al titular del Ejecutivo, no al Poder Judicial. Y se los digo y se los señalo en su cara a quien sea. Entonces, no son los juzgados federales. Bueno, ese juzgador federal de derechos humanos, precisamente, que es el Poder Judicial de la Federación y específicamente la Suprema Corte, ha establecido, les decía, esa jurisprudencia donde en un momento determinado a quien es cuidador, pues también se le puede ser considerado como un apoyo extraordinario para que esa persona, adulto mayor, pueda ejercer su capacidad jurídica. Y mientras no haya pruebas en contrario, les decía, también ha determinado que la persona adulta mayor está en capacidad de ejercicio a plenitud y que esa es la regla general y que la incapacidad es la excepción y es lo que hay que probar, no al contrario. Bueno, recordamos películas, muchas películas del viejo cine mexicano, en donde sobre todo hay una que me llamaba mucho la atención, donde estaba esa actriz que se llama Silvia Pinal, que muchos de los jóvenes que están aquí hoy escuchándonos, pues no saben quién es, pero esta persona era una magnífica actriz que representa a la esposa de un hombre mayor que es despojada precisamente por el abogado y los familiares del anciano fallecido. A ella la despojan de todos los bienes, declarándola precisamente a ella como una persona discapacitada. Y que el testamento
que había dejado aquel hombre mayor, adulto mayor, no era válido porque estaba en estado de interdicción, es decir, estaba incapacitado jurídicamente o físicamente o mentalmente. Y todo eso lo hacían con una facilidad asombrosa. Y eso fue real, ¿eh? Fue real durante muchísimos años. Yo como abogado me ha tocado ver casos terribles de despojos, incluso hasta de hijos y nietos hacia los adultos mayores y los dejan prácticamente en la calle. Entonces, ahora encontramos precisamente mucha protección para los adultos mayores, pero pues como estamos viendo, pues es para cierto tipo de adultos mayores. Nuestra población en general, pues no entiende o no tiene la mayor parte de ella conocimiento jurídico. Y esto precisamente hace que se sigan prestando situaciones en pleno siglo XXI, en la época de la inteligencia artificial, en la época de estos medios masivos, donde pues estamos viendo precisamente que se siguen abusando de los patrimonios de los adultos mayores y de las personas adultas mayores. Se les sigue castigando, los vemos en los periódicos. Yo como abogado escucho casos precisamente de mis colegas donde hay abusos sobre los ancianos de todo tipo. Y esto precisamente pues nos obliga hoy más que nunca a tomar en consideración que tenemos que realizar una serie de acciones, ya no solamente jurídicas, sino precisamente de difusión, de comunicación, de que precisamente la universidad y los cuerpos académicos, específicamente como el nuestro, tenemos que divulgar esto entre la población, hacer campañas y hacer sobre todo servicios sociales con los adultos mayores, que hace muchísima falta. Y bueno, voy a comentar que mi padrino de generación de derecho, un excelente amigo, un hombre brillante, talentoso, un hombre de verdad destacado en el mundo jurídico y como persona, se llamaba don Euquerio Guerrero López. Él, entre otros cargos, ocupó el de rector de la Universidad de Guanajuato. También fue gobernador del estado. También fue presidente del máximo tribunal de justicia de este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo tuve el enorme privilegio de ser considerado como su amigo, de este hombre talentoso, de este memorable hombre, especialista sobre todo en derecho laboral, pero que dejó una profunda huella en mí, en el amor al derecho y en el amor a la justicia. Y él fue el primer director del Instituto Nacional de la Senectud, donde fue director hasta el último instante de su vida. Un hombre de verdad, de unos talentos, de una capacidad, de un humanismo, de, ¿qué les puedo decir? De niveles excepcionales como ser humano. Bueno, don Euquerio, recuerdo que una vez nos dijo en son de broma, nos dijo, viejo, viejo es quien tiene 20 años más que yo. Y esto se lo dijo a sus amigos, pero también estaba rodeado de muchos ancianos. Así que ninguno de nosotros somos viejos. Así les digo a aquellas personas. Así se me quedó grabado y ahora precisamente lo recuerdo con gran cariño precisamente en esta reunión y que espero que les haya sido inquietante y que les haya producido muchas dudas y que esa era la intención de mi aportación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Mario. Creo que hoy salimos con más conocimiento y con algunas cuestiones muy interesantes.
Suelo decir, y creo que bien, que es uno de los temas más actuales en el envejecimiento, toda la cuestión relacionada bueno, con la ley, con los derechos. Pero supongo que podríamos abrir 3 preguntas al menos para el doctor Mario. Eh, si alguien tiene, yo vi algunos comentarios en el chat, efectivamente, bastantes, situaciones que están sucediendo también, discriminación por cuestiones de edad. Uno de los comentarios dice, hay que tener en cuenta que estos términos son considerados términos despectivos o viejismos según la Organización Mundial de la Salud. Esto es discriminación por razón de edad, que puede incluir discriminaciones hacia, perdón, la juventud. Efectivamente, tenemos diferentes puntos de vista. También algún punto de vista que dice que, bueno, quien lo tiene que decir finalmente es el adulto mayor, ¿no? Es quien recibe. Pero dejemos entonces espacio para preguntas, y aquí sería el momento idóneo para que el doctor Mario nos pudiera aclarar sobre estas y otras cuestiones. Con mucho gusto. Mire, voy a, doctor Charles, si me permite, aquí en el chat hay un comentario que nos dice, nos está sucediendo últimamente que los hijos venden las propiedades de los adultos mayores con su consentimiento. Ahí está. Aún así, cuando los adultos mayores no están del todo de acuerdo, pero al final de cuentas ellos acceden, firman y terminan en la calle y sin dinero. Esto es muy cierto. Les comentaba que incluso en mi familia, acaba de ocurrir. Y hay un enfrentamiento judicial precisamente por este tipo de situación, donde el adulto mayor terminó en la calle, pero ahora la señora esposa de ese adulto mayor varón también está en la calle, porque precisamente con su consentimiento, y es un caso también aquí en la universidad, no le puedo decir palabras, porque se tiene la obligación del sigilo profesional, no puedo decir nombres, pero sí puedo comentarles que se da incluso frente a profesores que se supone que son doctores y que pues tienen situaciones de conocimientos de cierto nivel, pero aún a ellos les pasa. Les decía entonces, han vivido este tipo de situación. Sí, por favor. Doctor Mario, le iba a pedir, si posible, que retirara su presentación, así lo podemos ver Sí, y lo señor, con mucho tenemos gusto. más cerca. Entonces, continuamos. Si alguien quiere realizar alguna cuestión, por favor, aproveche. Tenemos un especialista que nos puede apoyar muchísimo. Este fenómeno de los familiares que esperan los apoyos económicos, llámense prisión o con lo que conozcamos, y viven de los adultos mayores, es alarmante. Sí, Se puede señor. proceder como fraude o nulidad de contactos. Este es otro comentario. Doctor Charles, esto está viviéndose de una manera atroz. El adulto mayor, fíjense por favor, lo llevan a que se inscriba para recibir su pensión no, les decía, no gravable, no contributiva, sino de estas pensiones que otorga el gobierno. Bueno, pues ahí es una fuente de fraudes terrible, terrible, por la cual el exsecretario de Hacienda del gobierno federal, acuérdense, cuando denuncia esta situación, no pasó una semana sin que fue muerto, hallado muerto en su casa. Dice, se cayó de la escalera y era un hombre pues todavía fuerte, muy lúcido, etcétera. Pues nadie se lo cree, ¿verdad? Solamente algunas personas que quieren fingir demencia. Y él nos dijo que de las personas registradas como adultos mayores, muchos ya estaban muertos, otros no existían y que eran miles de millones de pesos los que se estaban cobrando mensualmente de esas pensiones de adultos mayores. Ahora, quien no quiera creer, que no lo crea, que lo investigue, que lo busque, por favor. Ahí están los datos, que no digan las cifras del gobierno federal. No digan que está inventando el doctor Mario. No, 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 no. Yo soy
científico, soy investigador. Entonces yo no voy a dar crédito a noticias de periodistas, ¿no? Yo no puedo decir precisamente que esos adultos mayores precisamente no existen. Si no, voy a los datos precisamente que me presenta, por ejemplo, INEGI o la secretaría que se encarga precisamente de otorgar esas pensiones del bienestar. Entonces encontramos que precisamente hay personas que son los beneficiarios de esa pensión, tienen una salvaguarda o un tutor que puede ser familiar, les decía, o una persona ajena que va a cobrar la pensión y a lo mejor aquella persona ya falleció, por ejemplo, en época de COVID, lo vimos muchísimo. Yo lo vi muy cercano en familiares, en amigos. Las amigas de mi mamá todas fallecieron prácticamente en esa temporada. Amigos de mi papá fallecieron y resulta que alguien iba a cobrar todavía sus pensiones. Bueno, ahí se los dejo. Efectivamente es un fenómeno que está dándose muchísimo en nuestro país. Ahora, es un fraude, sí es un fraude, dice por aquí Dulce. Dulce del DIF de Guanajuato. Bueno, es un delito, y es un delito, no es grave, pero sí es un delito. Entonces, no es un fraude porque no están defraudando a nadie, aunque podría decir la institución que sí me está defraudando, ¿no? Bueno, pues sí estaríamos viendo ahí qué figura lo tendría que dar el Ministerio Público, ¿verdad? Lo tendría que calificar. Yo no soy Ministerio Público ni juez, yo soy abogado. Entonces, le podemos poner de distintas formas y contra ese delito, bueno, pues ya veríamos qué procede. Muy bien. Muy Tengo bien. levantada una mano de la doctora Paula Ah, Alejandra. sí, yo. Doctor Mario, ¿no existe un control anual? Yo le voy a dar el nombre, que es la traducción que se hace en algunos países, que es llamada la prueba de vida. En la mayor parte de los países en que el gobierno paga una pensión, hay un mes al año donde todos los adultos mayores tienen que hacer una prueba de vida, decir, estoy acá, estoy vivo. Y si ese adulto mayor no va, incluso el adulto mayor que está en situación de cama, tiene que pedir a la seguridad social que vayan a su casa para verificar, y los demás adultos mayores pues van a la seguridad social, que son los responsables de pago, pero una vez al año ellos dicen, estoy acá, estoy vivo, porque esos recursos son recursos, es dinero del contribuyente. Además, cuando recibes un dinero en nombre de otra persona y te haces pasar por esa persona, pues es un delito grave porque estás utilizando la identidad de otra persona. No hay ¿cómo se dice? Una forma de restringir este pago, esta información del adulto mayor que está vivo, que no está. ¿Cómo funciona? Doctora, usted acaba de señalar un punto medular. Tenemos las pensiones que son contributivas. Ahí son el Instituto Mexicano del Seguro Social, son las personas que tienen un patrón, que es una persona física o moral. Del otro lado son las personas que son servidores públicos, entonces ellos reciben una pensión del Instituto de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE. Ellos sí tienen un control donde regularmente es cada año tienes que dar constancia de que la persona beneficiada está viva, efectivamente. Y si está postrada o tiene alguna situación especial, bueno, pues se le hace una visita. Yo recuerdo mi madre, bueno, era enfermera, una excelente enfermera, por cierto. Hoy estábamos hablando de ella. Mis hijos estaban hablando maravillas de su tita, que era una magnífica persona, la querían muchísimo. Bueno, pues decía que
recibían visita, yo recibí la visita de las autoridades del Seguro Social en la parte precisamente de pensiones. Fueron a ver, a constatar si efectivamente era la señora, le tomaron una huella, en fin, los signos vitales, levantaron una constancia médica, que estaba medicamentos ingería, etcétera, etcétera. Bueno, eso es para lo formal. Lo informal que les decía era precisamente estas pensiones del bienestar, pues se supone que también debe haber una constatación y por parte de las autoridades del gobierno federal, donde sobre todo les digo que ha habido mucha duda de los beneficiarios, tanto del número de beneficiarios como de las pensiones que se otorgan. De allí que pues sí existe jurídicamente esa obligación, pero prácticamente no se realiza. Tengo entendido que lo hacen en algunos lugares selectivamente, pero no es aquí, no es selectivamente. Aquí hay un recurso de todos los contribuyentes que somos usted y yo y que nos tienen que rendir cuentas. Nada de que tengo otros datos, discúlpame, no. Tú eres un servidor público y el servidor público es desde la persona que está en la presidencia de la República, diputados, senadores, jueces, ministros, etcétera, presidente municipal o profesores como usted y como yo que trabajamos para instituciones públicas, tenemos que entregar cuentas del dinero público. Entonces, lo demás, pues yo estaría hablando de un fraude de verdad de tamaños gigantescos. Doctora Paula, no se escucha. Tiene el micrófono apagado. Ah, perdón. Y Ahora sí. otra pregunta que me parece pertinente es, por ejemplo, esto porque realmente hay diferencias culturales. En Portugal nadie se preocupa por el testamento, una vez que hay una obligación que es de los hijos, a la esposa, al marido, etc. Pero una vez que en México es diferente, si hay tantas fraudes, y más que fraudes, ahora hay a persuadir el adulto mayor a vender su casita que ha costado tanto trabajar. Si las autoridades saben que estos adultos mayores están a ser manipulados, o sea, no hay forma con el tema del testamento, con hacer una promoción, una divulgación, no sé, llegar a estos adultos mayores que piensen, no, o sea, tú vas a tener la casa cuando yo me muera, hasta que yo me muera, la casa es mía. No hay nada de la parte del gobierno para atender a esta problemática, porque es una problemática. O sea, cómo quedas con la casa de tus papás y los colocas en la calle. Y como usted decía, y muy bien, y como nosotros también ya escuchamos en algunas instituciones públicas del cuidado del adulto mayor, esta realidad del adulto mayor en la calle porque se quedó sin su casa por culpa de sus hijos, la responsabilidad de sus hijos, es mayoritariamente una problemática muy grave que está a pasar en estos últimos pocos años. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Doctora, fíjese que Portugal es un ejemplo del tratamiento digno al adulto mayor. Es un ejemplo a nivel mundial. Se le reconoce precisamente por sus instituciones, precisamente por esos beneficios, por ese cuidado que se le otorga al adulto mayor y que las instituciones públicas tienen un alto nivel precisamente de atención y servicio al adulto mayor. Y las instituciones privadas son precisamente reguladas y visitadas por la autoridad. Sí, sí. Y eso es una de las cuestiones que nosotros debemos tener en México y que, bueno, pues se han desmantelado pues, muchas instituciones en los últimos 6 años. No estoy hablando mal de nadie, yo no soy de ningún partido político, pero hay muchas instituciones que se han desmantelado y sobre todo han dejado de fluir recursos
por ejemplo, para las madres buscadoras, para los niños con cáncer, en fin, para el servicio público de salud, que está terrible. Entonces, si es genérico, bueno, pues específicamente para los adultos mayores, pues hay muchos con unas privaciones terribles, que son las personas que no pertenecen al gobierno, las instituciones no gubernamentales que se han encargado de atender mucho a estos adultos mayores. Y pues hay otros que sí tienen recursos para ser atendidos en instituciones privadas. Lo que necesitamos en México tener una mayor conciencia de que el adulto mayor no es esa persona que encontrábamos en la definición que daba el diccionario de la lengua académica, de la lengua. No, el adulto mayor eres tú y soy yo. ¿Para cuándo? Para el día de mañana o hoy mismo. Tú, joven, hay un dicho muy popular en México, un refrán, un adagio que dice, como te ves, como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Entonces, hace mucha falta concientizar a los jóvenes para que vayan a hacer servicio social. Nuestra institución no está haciendo servicio social con los adultos mayores, ni con los niños. Van a instituciones hospitalarias, etcétera, pero hace falta a lugares como estos que sean precisamente receptores de alumnos, estudiantes de servicio social. Nosotros en este momento escuchaba a la doctora Alma Rosa Tovar precisamente que necesitamos proyectarlo como cuerpo académico para que se viva nuestros proyectos, para que nuestras intenciones no queden nada más en buenos deseos, sino que cristalicen precisamente en un resultado institucional. Y yo creo que ahí es donde precisamente nosotros como académicos y que tenemos distintas profesiones, distintas expertices, podemos participar. Por ejemplo, me tocó participar en los institutos de atención a las personas con discapacidad, en la fundación de varios de ellos. Y les digo que con acierto vienen funcionando. Entonces, ¿por qué no atender a las personas en instituciones de adultos mayores, donde sea la Universidad de Guanajuato, quien en un momento determinado patrocine la creación y ya se buscará otra manera de operar? Yo lo veo así, sí se puede, sí se tiene con qué, hay mucha capacidad, mucho talento y la población sí está dispuesta a colaborar. Falta que nosotros les digamos a nuestros jóvenes estudiantes, nuestros pasantes, dónde lo pueden realizar ese apoyo. Yo creo que sí se puede, doctor. Lo jurídico ya está puesto.